Bienvenidos a una nueva sesión en Práctica Test. Como ustedes ya ven en pantalla, nuestro programa del ciclo de análisis y acompañamiento del libro El Nuevo Conductor Clase B nos indica que hoy corresponde, alguien dice que suena mal, porfa confírmenmelo, que corresponde el tema los principios de la conducción, que está marcado, un poco lo tapo ahí con la cámara, ¿de acuerdo? Y aquí voy a marcar otro. ¿Y qué es lo que quiero contarles? Que los principios de la conducción, junto con el tema normas de circulación, son los dos temas que contenían, suena bien, muchas gracias, son los temas que contenían los primeros libros para poder sacar licencia de conducir. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la mirada estaba centrada en cómo funciona el vehículo y luego cómo son funcionales las vías. Bien, entonces las preguntas eran, ¿por dónde circularán los vehículos? Y ya yo les he explicado muchas veces que todo eso ha ido cambiando, que es un cambio de paradigma de movilidad urbana, así se llama, ¿ya? Y ha ido cambiando, y por ello, el primer tema ya lo vimos ayer, los accidentes de tránsito, ¿cierto? Miren, usuarios vulnerables, centrados las personas, el individuo en el tránsito, convivencia vial, centrados las personas, ¿bien? Entonces, lo que vamos a ver hoy, que es uno de estos dos grandes temas que son un poco más estrictos, son más técnicos, son más duros tal vez, ¿ya? Me interesa mucho este módulo. Sí, Francisco, es un poco más que complejo, no es para asustarse, pero no es tan propio de nuestro lenguaje cotidiano. ¿Se entiende? Si yo a alguien le digo, ¿quién crees tú que son los usuarios vulnerables? Se lo puedo preguntar a cualquier persona que no sepa de mecánica, que no sepa de vehículos, en las vías. ¿Quiénes son usuarios vulnerables? Ustedes lo saben rápidamente. Si yo les digo que pensemos en qué consiste la convivencia vial, cualquier persona también podría opinar porque es algo más cotidiano, más cercano a nuestra realidad, más cercano a nuestro lenguaje. Miren, Jiménez nos dice niños, adultos, mayores, de inmediato, ¿ya? Pero si a alguien yo le digo, ¿cuál crees tú que son los principales principios de la conducción? Es más enredado, ¿cierto? Así que vamos de inmediato al tema porque es bien extenso y les voy a decir cómo lo vamos a abordar, ya para alcanzar a apuntar aquellas cosas que son las más destacables. Y aquí cambiamos. Ahora nos vamos al tema. Oh, y después van a hacer preguntas. Voy a cambiar las preguntas al tiro. Todo listo. Entonces tenemos tema y luego preguntas. Aquí apareció tema, perfecto. Ya, entonces, ahí lo agrandé. Genial. Como les estaba contando, este tema es un poquito extenso. Miren, no se asusten por el tamaño de la letra porque lo quiero hacer para que aparezca en pantalla, ojalá todo el índice. Si no alcanzan a leer ahí, no se preocupen. Si ven que es extenso, sí, ahí preocúpense. ¿No? Ahí pensemos que tiene harta información este tema, ¿ya? Entonces, miren, voy a marcar acá las tres partes en las cuales se divide, ¿bien? Primero, funcionamiento del automóvil. Ahí ustedes lo están viendo en pantalla. Donde aparece un gran listado de definiciones, tanto respondiendo a qué es, como también un listado de funciones respondiendo a cuál es el rol o el funcionamiento de esta parte que uno está definiendo del vehículo, como por ejemplo el motor, el sistema de lubricación eléctrico, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Luego de esto viene la energía y las leyes físicas, y finalmente, a ver si se puede ver aquí abajito, no alcanza a aparecer. Lo voy a borrar y vamos a subir. Y finalmente, los elementos de seguridad pasiva. Entonces, si yo trato de ver esto de lo general a lo particular, se divide en elementos de seguridad pasiva, energía y las leyes físicas y el funcionamiento del automóvil. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder abordarlo bien y que no se nos pierda algo? Nos vamos a ir primero al final y vamos a verlo de manera invertida. Entonces vamos a ir de inmediato a elementos de seguridad pasiva. Luego nos vamos a ir al corazón de este tema, que es de donde sale una pregunta doble puntaje, ¿ya? Que tienen que ver con la distancia de detención. No, no es doble puntaje, sino que es la pregunta más reprobada en el examen, en un estudio realizado en Chile de
enero 2021 a junio 2021, este año. 79% de reprobación tiene esa pregunta. ¿Ya? Así es que nos vamos de inmediato a elementos de seguridad pasiva, aquí abajo. Bien, aquí está el título, elementos de seguridad pasiva. Así es que ahora sí agrandé. Ahora ustedes van a ver, ahí se ve muy bien. Y comenzamos de inmediato a analizar esto. Primer punto. Todos se preguntan por qué estos elementos de seguridad tienen este apellido de pasivo, ¿ya? Obviamente tiene que tener una contraparte que es activo. Entonces, corresponde a los sistemas que aminoran las consecuencias. Esta es la palabra. Aminoran, que dice, este punto tengo muchas fallas. Mira, sí, fíjate. Aminoran las consecuencias de un accidente provocado por dificultades con, y fíjense lo que hay acá, la seguridad activa, como los frenos y los neumáticos. Entonces hay muchos sistemas de seguridad en los vehículos que están funcionando. Yo siempre hago esa diferencia con esta palabra, funcionar. Bien, un apoyacabezas, por ejemplo, funciona cuando yo lo ajusto. Sí, funciona y cumple una función. Pero luego está ahí inamovible, ¿cierto? El cinturón de seguridad también, cuando yo lo utilizo. ¿Podría conducir sin apoyacabezas y sin cinturón de seguridad, no sé, a 200 kilómetros por hora? Por supuesto que podría. Podría, pero un accidente sería gravísimo, ¿cierto? Entonces, son elementos que uno utiliza que funcionarían, ¿ya? O cumplirían su función solo en caso de un accidente. Y esto es muy bueno, ¿por qué? No se debe, dice Liliana. Porque utilizamos un sistema de retención infantil, por ejemplo, una silla de bebé. Ponemos a un bebé en una silla con un cinturón de seguridad. Nos ponemos cinturón de seguridad todos. Deberíamos tener ajustados nuestros apoyacabezas, ¿cierto? Todos. Pero todo ello no cumple una función a menos que haya un accidente o un imprevisto como una frenada intempestiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre con ello? Son elementos de seguridad que se consideran pasivos para minimizar las consecuencias de un accidente. Ahora, un elemento para choques. Buena pregunta, ¿cierto? Te respondo con una pregunta. ¿Funciona? ¿Se mueve, por ejemplo? Como los frenos, como los neumáticos. Podría, teóricamente, ya es teóricamente solamente, ¿ya? Lo estoy diciendo solo de esta manera, ¿ya? Oscar, ¿podría conducir un vehículo sin parachoque? No corresponde, ¿cierto? Pero podría hacerlo. Podría mover un vehículo de un lugar a otro, por ejemplo, de un taller a otro taller. Yo he visto eso, no corresponde, pero lo he visto. Entonces, aquello que no, y el parachoques, ya, eso es la pregunta, ¿cierto? Como yo te lo estoy respondiendo con preguntas para indagar. Ahora, ¿podría conducir sin frenos de una esquina a otra esquina? ¿Ya? ¿Podría conducir sin neumáticos de una esquina a otra esquina? No. Entonces, los que funcionan, los que se mueven, los que son obligatoriamente necesarios para que el vehículo se traslade son activos. Y los que no se mueven y solamente cumplen un rol en caso de un impacto son pasivos. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ya bien? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió a lo que apuntaba? Ya, perfecto. Parece muy bien. Entonces, elementos de seguridad. Vamos de inmediato a estos elementos. Cinturón de seguridad. Cinturón. A las 8:30. ¿Lo tuviste ya el examen? Mire, estoy comentando aquí lo que nos cuenta Benjamín Riquelme Pérez. Benja, ya vi las caritas que están antes de leer. Así que porfa, sin desanimarse, leamos. Porque tú no escribiste acá para que lo compartamos. Hola, profe. Espero que estén todos muy bien. Solo quería decirles, profe, que hoy a las 8:30 tenía mi examen teórico. Ah, y no lo pude realizar porque estaba pendiente en otra municipalidad. Probablemente vaya el otro martes. Deme la bendición para que me vaya bien, por favor, Benjamín. Confianza, tranquilidad y recuerda, TLC suena tal vez como algo, no sé, suena entretenido o alguien le puede decir suena cliché, como sea, es para memorizar y recordar que tienes que hacer más de una cosa. Practicar test,
leer, ¿cierto? Y revisar clases o escucha los podcasts como tú quieras. Pero si te has preparado, tranquilidad. A veces cuando se aplaza, solo puede hacer que estés más seguro aún. Bien, así que tranquilidad. Bueno, y mucho ánimo. Cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, como ustedes ya lo saben, es para mejor, dice Lucía Garrido. Mira, está más que comprobado su efectividad minimizando, eso es lo que hace el cinturón de seguridad, minimizando la cantidad de muertes en accidentes de tránsito o siniestros viales. Muchas gracias, mira qué bien. Minimizando la cantidad de muertes y también aminorando la gravedad de las lesiones. O sea, sí o sí, es un elemento muy importante. Vamos a ver estos tips, estos datos súper importantes también del cinturón de seguridad. Un choque a 50 km/h es como tirarse sin seguridad desde un cuarto piso. Esto aparece en el libro Nuevo Conductor. Lo acabo de guardar. Y aparece un edificio, un dibujo, simplemente hay que memorizárselo. Y está hecho para tratar de lograr que todos comprendamos y podamos dimensionar qué significa un choque a una velocidad tal vez tan baja, podríamos imaginar, como 50 km/h. Bien, es como tirarse sin seguridad de un cuarto piso, aproximadamente. Luego, un choque a 70 km/h coincide con el séptimo piso. Bien, posibles preguntas serían textuales, ¿ya? Así de puntual sería. Utiliza el cinturón de seguridad. Este disminuye las muertes en accidentes de tránsito, lo que acabamos de decir. Además, proporciona mejor control y contribuye a reducir el cansancio. Es un dato muy importante. El pasajero se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero. No solo lesiona él mismo, sino que también puede lesionar al conductor. Se refiere a utilizar cinturón también en el asiento trasero. Hay gente que dice, no, voy aquí atrás, voy más seguro. No, también es necesario. Es necesario también utilizar el cinturón de forma adecuada. Fíjense, banda torácica. Aquí, cuando cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera, o sea, desde acá, punto superior del hombro hasta la cadera. Banda abdominal es la otra parte, ¿cierto? Entre los dos puntos inferiores de fijación. Ahí está, y esto es muy importante nombrarlo, que es el famoso efecto submarino, ¿ya? Si no está bien tensado el cinturón, si usted pone toallas, por ejemplo, si no se pone bien el cinturón, produce eso, Adelaida, muy bien. Si no está bien tensado, si está con alguna falla el cinturón, si usted no lo ajustó bien, si puso toallas en el asiento, que ocurría mucho antes, por eso se nombra acá, en un impacto, ¿ya? Es probable que usted vaya hacia adelante, se golpee, luego hacia atrás y finalmente hacia la parte baja del habitáculo. Por eso se llama efecto submarino, ¿ya? Porque te vas hacia abajo, aunque uno no lo crea, ¿ya? Y va en contra más o menos de todo lo que se busca. Buses siempre ponen toalla. Ah, claro. Este tema de que uno evita salir eyectado del vehículo con el cinturón de seguridad, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero este es el famoso efecto submarino. Ahora, el airbag, que también es una seguridad pasiva, estamos revisando, ¿cierto? El airbag no funciona en cada esquina, de hecho funciona una sola vez. Entonces, también reduce estos daños, principalmente daños cervicales. Bien. Aquí está, reduce los daños cervicales. Miren, evita el ingreso de vidrios en los ojos cuando hay estallidos de vidrio. Y los golpes contra el volante, obvio. No son eficaces si no se utilizan con el cinturón de seguridad. O sea, son complementarios. Cinturón de seguridad y airbag. Bien. Uno ayuda a que el otro funcione mejor. Disminuye la probabilidad de muerte. Después de un accidente, y aquí está, se deberá reemplazar el sistema de airbag, aunque no se haya abierto. Nunca instalar una silla de seguridad infantil en el asiento delantero. Ya está prohibido por ley, ¿ya? Pero ustedes ya saben, no se utiliza. Esto es debido a que la mayoría de los vehículos, no todos, traen airbag y principalmente en la parte delantera.
Hay algunos pocos modelos que tienen airbag solamente para el conductor, otros tienen 2 airbags, conductor y acompañante. Entonces, en caso de un accidente con una silla infantil puesta en el asiento del copiloto, el airbag no sería una ayuda para un bebé, ¿ya? Entonces, incluso hay vehículos muy modernos que tienen una opción de desactivar ese airbag si es que va a poner una silla de retención infantil, en países que lo permitan, porque no en todos los países está prohibido, ¿bien? Los apoyacabezas, tal vez una de las partes menos tomadas en cuenta de la seguridad, menos comentada, pero con una función muy, muy importante. La regulación, es decir, la altura, porque esto, la mayoría de los vehículos, hay algunos pequeños modelos que no, pero la mayoría tiene opción, en esta zona que yo estoy marcando, de dar un clic y de subir o bajar, ¿ya?, el apoyacabezas, esperando lograr la altura adecuada. Miren, la posición menos efectiva es importante que no se utilicen en la parte más baja, pues ahí es menos efectiva. Bien, y la posición ideal, aquí lo vamos a ver, quiero que lo vean, esta es la frase exacta, que es a la altura de los ojos, o sea, acá, justamente como lo dice Liliana. Exactamente. El efecto latigazo es otro efecto, ya aparte del efecto submarino, y tiene que ver con el cinturón de seguridad, por supuesto, y es un movimiento que hace la cabeza, ya, yo hago ese gesto porque por algo se llama efecto latigazo. Entonces, en ese movimiento es necesario un apoyacabezas. De hecho, sin apoyacabezas, en cada impacto o frenada muy fuerte, uno podría sufrir eso, y ahí sufre el cuello. Bien, por eso se llama efecto latigazo. Ahí está peligro y gravedad, como resultado del azote cervical. Imagínense que suena fuerte eso. Puede provocar esguince cervical, que es una lesión muy peligrosa. Sí, Yaritza, tienes razón. Tienes razón, Yaritza. Es parte de la licencia profesional ese conocimiento, pero qué buen comentario, ya porque no, se han dado cuenta todos ya de que, por ejemplo, el uso de la silla de retención infantil no es obligatorio para un taxista, pero sí para otros conductores, pero finalmente un niño que vaya en un auto no le interesa si va en un taxi o en un auto particular, ¿cierto? Lo importante es cumplir la función de cuidarnos. Y si viajamos en bus, la misma historia. Ustedes dirán, oye, pero hay tanta exigencia para los autos, y en un bus, ¿qué pasa? Todos deben tener apoyacabezas, por ejemplo. Son más grandes los asientos de los buses, ¿cierto? Pero deberían ser funcionales. Todos tienen que tener cinturón de seguridad. Todo eso es de profesional, pero es muy bueno que nosotros también pensemos en ello. Bien. Ahí está Eduardo, primera vez que ingreso. Ah, primera vez, Eduardo, bienvenido. Bienvenido, Eduardo. Estamos en la clase 2 del ciclo de 10 clases. Son sesiones, ya, porque decimos que es un acompañamiento. En realidad eso es. Y análisis. La próxima semana, el día lunes, es feriado, y por ello, un día vamos a ver 2 temas. Como siempre lo hacemos, los 2 temas más cortitos, jueves. Información importante y conducción eficiente. Para que nos dé el ciclo completo en 2 semanas. Ya, entonces dicho eso, nos vamos ahora, voy arriba, lo voy a checar para que no se mareen, y nos vamos a ir a la energía y las leyes físicas. Lo voy a marcar acá, ahí está. Ya, alguien puede decir, aquí viene lo difícil, no tanto, ya no se preocupen. La energía y las leyes físicas. No es necesario aprender física como la del colegio, ¿ya? Es necesario tener la apertura de comprender, ¿sí? De entender básicamente variables y cómo funcionan, ¿bien? Marcela pregunta algo muy bien. Qué bien. Ya, le quedó una duda a Daniel. Daniel, cuéntame tu duda y vamos a ver aquí el comentario primero de Marcela. El apoyo a cabeza me sobrepasa, estando ajustado en lo más abajo que da. Bien. Eso no me trae problemas de infracciones o algo así. No, para nada, Marce. ¿Ya? Para nada. Depende del tipo de modelo de vehículo. Yo digo para que cumpla su función
y regula también la altura del asiento. Obviamente va a subir, pero a veces hay una inclinación en la base del asiento que puede hacer que quede más cómodo. ¿Bien? Pero sí, efectivamente puede suceder. Obviamente, Benjamín, es la idea. ¿Se apruebas? Me acaba la licencia mañana. Licencia, Benjamín, ¿te refieres a tu cuenta en práctica test? No, no puedes entrar a la clase en vivo, pero, claro, no puedes entrar. No, tiene que ser premium. Profe, me quedó una duda ya. En el bus igual hay que usar sistema de retención infantil. Qué buena pregunta. Eso es profesional, ¿ya? Recuerda que es profesional. No está obligado el chofer del bus, ¿ya? Porque en un auto particular tú estás obligado. O sea, si un niño va sin su sistema de retención infantil en tu auto y tú manejando, te pasan un parte a ti, ¿ya? ¿Se entiende? Pero si yo soy conductor de un bus y llega una persona, viste, ahí está, mira, profe, que se nos está yendo el tema de lo de profesional, no es de clase B. Pero si yo llego con un bebé sin sistema de retención infantil, ¿cómo el bus, la empresa del bus y el chofer van a saber que hoy llevo 10 niños, mañana llevo 5? No se puede, ya, no se puede. Así que hay que separar eso de profesional con clase B en ese sentido, ¿ya? Y se van a dar cuenta que, claro, es muy, muy excelente o sea, muy exigente para los particulares. Clarito. Ya, vamos. La energía y las leyes físicas. 3 puntos, ¿bien? 1, la fuerza de inercia, ya, ahí está anotada. La distancia de tensión, que es lo que vamos a calcular. Y finalmente, aquí debería estar anotada también, la fuerza de gravedad. Vamos al inicio. Primero, fuerza de inercia. ¿Qué significa la fuerza de inercia? Si yo voy recto, bien, a 50 kilómetros por hora. Si voy recto y apagar el vehículo, se apagan todos los sistemas. No freno. ¿Qué pasa con ese vehículo? ¿Va a continuar la trayectoria del camino, de las vías? El vehículo seguirá la trayectoria y Jimena dice sigue recto. Exactamente. La trayectoria tiende a continuar recta, porque nosotros, dicho de esta forma, estamos impulsando al vehículo con la energía hacia adelante. Y cada vez que doblamos, ¿cierto? Giramos, estamos activando un sistema para dirigir la trayectoria. Pero si yo no dirijo la trayectoria, dicho de esta manera, desde un punto de vista físico, es como si la trayectoria tendiera a continuar en línea recta. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo freno de golpe, por ejemplo, podría tener variaciones, ¿cierto? En el movimiento. Y eso ocurre, por ejemplo, con camiones. Lo hemos visto, lo vimos la semana pasada, en un accidente que yo les mostraba, ¿cierto? Entonces, miren, a ver si lo podemos hacer súper, súper rápido. Vamos a avanzar mejor al cálculo. La famosa fuerza de inercia. Parte de ello también es comprender la fuerza centrífuga. Si es que alguien recuerda, de los que tienen un poco más de edad, o los que son más pequeños, tal vez cuando eran muy chiquititos, se utilizaba en algunas casas, en Chile a lo menos, una lavadora y una centrífuga, que era para secar la ropa. Entonces, esta famosa centrífuga, lo que hacía era girar un tambor a unas altas revoluciones para que la ropa se pegara en los costados. Y así de esta manera botaba el exceso de agua. Ese efecto se llama fuerza centrífuga, o sea, cuando gira, Juan Macías lo dice muy bien, te tira para afuera, te expulsa. Entonces imagínense ir en un vehículo, ustedes sentados atrás, por ejemplo, y doblan muy rápido a alta velocidad en una curva muy cerrada, muy de golpe, el conductor. ¿Qué es lo que pasaría? La cola giraría, como en las películas, intentando continuar en línea recta, y ustedes quedarían pegados en los vidrios, por inercia y por fuerza centrífuga. ¿Bien? Vamos ahora a esta famosa, aquí hay gente que ya lo ha hecho, gente que lo sabe, gente que le han aparecido preguntas discutibles. Les voy a mostrar
cómo se hace este tema de manera fácil primero, como siempre lo hacemos, que es la famosa distancia de detención. Con todo lo que está ahí, ya alguien podría perderse. Ya podría ser un poco enredado, tal vez molesto. ¿Ya? ¿De qué se trata esta famosa distancia de detención? ¿Ya? También se podría llamar tiempo de detención. Recuerden que cuando uno está en un vehículo en movimiento, realizar alguna maniobra siempre va a incluir el avanzar. Entonces, si yo necesito frenar, el vehículo no frena en seco, ¿cierto? El vehículo sigue avanzando hasta que logra frenar. Y ese espacio de distancia, que también se relaciona con tiempo, va a depender de la velocidad a la que vaya. Cualquiera que estudie física, cualquier persona especializada nos diría, depende de el peso del vehículo, la potencia del motor, la forma en la que reacciona el conductor, etcétera, ¿cierto? Esto está estandarizado, ¿ya? Entonces se divide en dos grandes partes. Uno es la reacción del conductor. ¿Cuál es la reacción del conductor? Uno mira algún problema en la vía, alguna dificultad, yo digo alguna causa para frenar. Mira, piensa y acciona, ¿cierto? Ese es más o menos el proceso. Entonces, miro, pienso, acciono el freno. Todo ello puede ocurrir en un segundo, aproximadamente. Y ese segundo que me demoré en mirar, pensar y pisar el freno, el vehículo avanzó. Momento que presiona el freno, justamente, el vehículo avanzó, ¿cierto? Ahí tengo una distancia. Podría responder esa distancia. ¿Cuánto avanzó el vehículo mientras el conductor miró, pensó, tomó la decisión y finalmente pisó el freno? ¿Se entiende? Suena enredado, pero a esa pregunta respondería la distancia de reacción. Luego de que el conductor pisa el pedal, el vehículo, en el fondo, echa a andar el sistema de frenos, desde que yo lo pisé, que mi pie no está al lado de las ruedas, ¿cierto? Hasta que finalmente llega a las ruedas, pastillas, palatas, ventilados, etcétera. Todos los sistemas que hayan para obstruir el movimiento de las ruedas. Entonces, mientras el vehículo hace todo ello, también toma otra distancia más. Y eso se llama distancia de frenado. Ahora, tomando en cuenta la detención total, comienza desde que el conductor vio una dificultad, tomó la decisión, luego frenó, después el vehículo recibió esta información física de presión en el pedal, activó todos sus sistemas y logró detener el vehículo. Todo ello junto se llama distancia de detención. ¿Y cómo lo hacemos? Para calcular de manera fácil en un examen, por ejemplo, ¿ya? Hacemos algo muy simple, ¿ya? Esta es la forma fácil, práctica de poder hacer sin calculadora, ¿ya? Y poder recordar. Entonces, aquí está, se habla del aproximadamente el segundo, y la forma más fácil es multiplicar por 3 la primera cifra de la velocidad, y luego por 5 para la distancia de frenado. ¿Cómo funciona esto? Ahí está. Y lo vamos a empezar a hacer. Vamos a hacer este ejercicio. Aquí tengo texto. Perfecto. Entonces, vamos a imaginar que el vehículo va a, siempre por 3 y por 5. Muy bien. Lo vamos a hacer a 80 kilómetros por hora. Va en una autopista, puede ir a 80. Entonces el vehículo va a 80 kilómetros por hora. Esa es la velocidad. Entonces la reacción, soy nueva del examen, Joana Monsalves. Joana, bienvenida. Aquí estamos analizando, practicando, y recuerda que este ciclo se llama acompañamiento y acompañándonos. Así que qué bueno que estás acá, y aunque también pueda sonar cliché, no te sientas sola, ¿ya? Mucha gente conectada, súmate a lo que estamos haciendo y mucho ánimo. Bien, haber ido y haber fallado ayuda a tener más confianza, porque ya sé cómo son. Mira, Katy ya lo hizo. Pongan atención. 80. Entonces yo digo, para la reacción, que es la reacción del conductor, ¿cierto? Tomo el 8 de la velocidad y lo multiplico por 3. Entonces, 8 por 3 me da 24. ¿24 qué? ¿24, profesor? No, 24 metros. ¿Qué significa? Que a 80 kilómetros por hora, el vehículo
avanza 24 metros mientras yo miro, pienso, tomo la decisión y piso el pedal. 24 metros. O sea, es harto, ¿ya? Pareciera muy poco, pero 80 kilómetros por hora eso pasa en un segundo, literalmente. Ahí sí alguien que estudie física nos podría decir eso. Luego, el frenado, que es otra distancia, tomo el mismo número 8 de la velocidad y esta vez lo multiplico por 5 para la distancia de frenado. Entonces, ¿qué me va a dar esto? 8 por 5, 40, ¿cierto? 40, ¿qué? Metros. Ahí lo tengo. Quiero que quede justo en el medio. Ahí está. Entonces, en reaccionar, avancé 24 metros, a 80 kilómetros por hora. En que el vehículo frenara, avanzó 40 metros. Y eso me da un total, que es la detención, ¿cierto? Lo voy a poner con mayúscula para que sea bonito. Me da un total, ustedes ya lo habían dicho, de 64 metros. Ahí está. ¿Bien? ¿Se entendió la idea? ¿Fácil? Sí, es algo aproximado. Francisco, Jimena, vamos a ver que hay mucho comentario acá. Francisco, tengo dudas que siempre sea así, ya que si van a 50 debería ser 40 según este cálculo, pero en otra forma, metros práctica test, por otro método de cálculo. Sí, exactamente, Francisco. Lo que acabamos de ver, Francisco tiene toda la razón ahí. Es una fórmula fácil aproximada y que sirve para la mayoría, ¿ya? Para la mayoría de las velocidades, dependiendo de las alternativas que les puedan poner en alguna pregunta. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Recordemos el 64 metros. ¿Lo tienen por ahí? ¿Sí? Ya. Bien, muy bien. Ya, si ya lo tienen, recuerden que 80 era 64 metros. Fíjense bien, y ahora bajamos. Distancia frenado, distancia de reacción, me voy a saltar eso por ahora. 3 por 6, 18, 9 veces. La fuerza de gravedad, no es. Me voy a cambiar incluso y voy a ir a la pregunta. Voy a avanzar, no respondan todavía, hasta la pregunta de, miren lo que estoy haciendo, ustedes lo están viendo. Entonces les voy a preguntar después, la distancia, tiene que aparecer acá. ¿Dónde está la pregunta de distancia? Espérenme un poquito. Les voy a poner la pregunta de distancia. Necesito que lo vean ahora. Aquí está. Distancia de reacción. Ya, acá lo tengo. Lo tengo. Quiero que lo vean ustedes acá. Como estamos en ese tema. Fíjense bien. Usted conduce un vehículo, ya, en buenas condiciones, va a 70 kilómetros por hora. Bien, y hacemos el mismo ejercicio. 7 por 3, 7 por 5, calculamos. Bien, 7 por 3, 21, 7 por 5, 35, 21 más 35, 56, por ahí. ¿Ya? Entonces, la respuesta más cercana a 56, que era este cálculo rápido que les hago yo, es 45 metros. Clic. Veamos, correcta. Pero, ¿qué pasaría si dijera 55 como alternativa? Y el resultado era 57. 56. Pero si hay 65 y 45, y uno empieza a calcular de cuál está más cercano, es más enredado. Y sí hay alternativas como esa. Entonces, tenemos otra fórmula. Bien, aquí está la de 3 por, o sea, por 3 y por 5. Bien, y aquí les voy a dejar la otra fórmula y la voy a anotar. Ojo que no es exacta, dice acá, en la explicación de esta pregunta. Y aquí tenemos la nueva, la que es más exacta, que consiste en lo siguiente. Fíjense bien, se puede elevar el primer dígito de la velocidad, o sea, en este caso el 7, al cuadrado, lo que significa 7 por 7, y dividirlo por 180. Luego multiplícalo por 100, o sea, queda de la siguiente manera.
7 por 7, ¿cierto? Dividido en 180, multiplicado por 100. Eso me da 27. ¿De acuerdo? La distancia total de frenado se termina sumando ambas distancias, reacción más frenado. Y así tendremos una distancia total de frenado de 48 metros. ¿Bien? Mucho más cerca del 45 que el 56. ¿Muy enredado? ¿Es muy enredado? Ya, miren lo que voy a hacer. Les voy a copiar este texto tal cual como está en el chat. ¿Para qué lo copio? Para que si alguien puede, lo copie y lo guarde. Paso 1. Ahí está la explicación en el chat. Pero al mismo tiempo, les voy a copiar directo el link de esta pregunta. ¿Bien? Entonces, aquí abajo es un link gigantesco, pero ustedes lo guardan o le dan clic y los va a enviar a esta pregunta que yo les estoy mostrando, que tiene la explicación de las dos fórmulas. ¿Bien? ¿Qué es lo que se aconseja? Lo que se aconseja es utilizar primero toda la información que usted pueda transformar en conocimiento. ¿De qué sirve que yo utilice una información que no soy capaz de transformar en conocimiento? Sirve, es complicado, ¿cierto? Entonces, la información que ustedes reúnan tiene que pasar este proceso personal de transformarla en conocimiento. Si alguien me dice, profe, no tengo ni un problema. Voy a dar puro ejemplo, no sé, estudié contabilidad en el colegio, o estudié en un instituto, estoy en la universidad, en mi trabajo, veo cosas así, para mí no es ni un problema, y podría al día del examen, sin calculadora, hacer este cálculo al cuadrado, dividir por 180 y multiplicar por 100, genial. Se puede. Puedo hacer otra cosa incluso. Puedo hacer el cálculo con distintas velocidades. ¿Se entiende? Alguien podría decir, oye, mira, lo tengo calculado desde 50 kilómetros para arriba. 50, 60, 70, 80, 90. Bien, y sé más o menos cómo se hace. ¿De acuerdo? También les podría servir. Pero si soy una persona que creo que está muy mal en realidad, pero que dice, nunca he sido bueno para las matemáticas, las odio de chico, mis padres tampoco les iba bien, a mí nunca me va a ir bien, y a todas las generaciones de descendencias nunca les va a ir bien en la matemática. Ya lo digo de esta manera, porque hay gente que en el fondo se aleja de la matemática. Tal vez lo más adecuado sea utilizar la forma simple de 3 y 5. Uno decide, y eso es lo importante. Uno decide. El que sepa más matemática, tenga claro las dos. Haga rápidamente una, de forma mental, tengo alternativa adecuada, voy. Está enredado, aplico la otra fórmula. ¿Bien? Ustedes lo hacen. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí. Vuelvo al tema. Aquí voy a volver al tema. Ahí está. ¿Apareció? Ahí apareció de nuevo. ¿Bien? Ya. Lo dejo. La distancia de tensión. Distancia de reacción. Finalmente, la fuerza de gravedad, muy entendida, por supuesto, por todos. Cuando practican, ¿ya? En sus clases en vivo, prácticas con la escuela en la que ustedes estén, que el vehículo se va hacia atrás en las subidas. Ahí es donde uno siente realmente la fuerza de gravedad. Bien, y cuando los neumáticos no tienen el aire adecuado, también el vehículo va hacia abajo. Esa es la fuerza de gravedad. Bien. Así es que vamos a subir. Ahora, quiero que se alcance a ver bien ahí. Sí, ahí se ve muy, muy bien. Entonces, todo esto que está acá, lo voy a marcar, está bajo el título Funcionamiento del automóvil. Y podemos decir que son sus piezas. Siempre que me va el auto más atrás a la subida, que difícil suena. Paola Valenzuela. Sí, Pao, y mira, es un tema de vehículos, pero si ahora es primera vez que tú vas a sacar licencia, te va a servir mucho, Pao, que poco a poco los vehículos, la mayoría de los nuevos, ya, los nuevos modelos, incluyen un sistema de asistente en subida. ¿Y sabes qué es lo que hace? Que cuando tú sueltas el embriague, acelera un poquito. Entonces, ese equilibrio exacto que nosotros nos enseñan los profes en el práctico, denme un segundito. Ahí está, solo un estornudo. Entonces, le decía a Paola, pero para todos. Ese equilibrio exacto entre embrague y acelerador
para que el vehículo no se nos vaya hacia atrás, que es súper difícil. Ya la mayoría de las veces uno llega ahí como alumno de clase de conducción práctica, estaciona y está entre el cambio, el freno de mano de emergencia, embriague y acelerador, ¿cierto? Y manubrio. Entonces, es complicado, es muy complicado. Hay vehículos modernos que es lo que traen. Usted tiene el embriague, frenó con embriague y freno, ¿cierto? Pone primera, y cuando está sacando el freno y el embriague automáticamente trae un pequeño acelerador. Acelera un poco. Se escucha en esos vehículos. Ustedes sueltan y suenan un poquito más. Y eso hace mantener este equilibrio entre acelerador y embriague. Y no se apagan y no se van hacia atrás. ¿Ya? Pero ¿por qué te lo digo? En el fondo es para saber que poco a poco y en su vida de conductor ya casi todos van a llegar a eso. Entonces esto que ahora está haciendo, lo está haciendo sufrir en sus inicios, en el futuro no va a ser tan complicado. Bien, hay comentarios. Vamos a apuntar esto primero. Entonces, respecto al automóvil, les voy a ir a mostrar rápidamente esto para que podamos hacer muchas preguntas que tenemos, ¿ya? Pero saber que el vehículo tiene partes esenciales y tiene sistemas, ¿bien? Que tienen una funcionalidad. Entonces, dicho a manera muy general, primero, se los voy a ir marcando acá, el funcionamiento del automóvil. Miren, primero, aquí voy a usar el color rojo primero. Si yo comparo al automóvil con el cuerpo humano, que es un súper buen ejemplo, ¿bien? Podría decir que el motor es el corazón. O sea, un auto sin motor no podría andar. En el cuerpo humano, el corazón bombea sangre, en el motor es donde se inyecta combustible, ¿cierto? Y este inicio de energía, desde el movimiento de la llave o el botón, los autos modernos, ¿bien? Y las chispas y todo lo que funciona ahí, hace que el motor vaya transformando esta energía en movimiento, que es lo que nosotros esperamos, ¿bien? En las revoluciones por minuto, estos giros del motor. Entonces el motor es como el corazón del vehículo. Sí o sí, lo tenemos clarísimo. Los motores están hechos de distintas aleaciones y todas sus piezas de metal, ¿cierto? Tenemos correas, obviamente, tenemos algunos enganches de otros materiales, pero principalmente de metal. El movimiento de materiales densos como metales, ¿ya? Generan roce y este roce genera desgaste. Esas se llaman piezas móviles. Las piezas que se están moviendo en el vehículo, su nombre lo dice. Y para evitar ese desgaste en todos estos lugares, existe el sistema de lubricación. Bien. Uno principalmente va a pensar en aceite, ¿cierto? En el aceite del vehículo. Uno dice, ¿cada cuánto se cambia el aceite? Oye, échale este tipo de aceite. Y ahí dan unos estándares. Pero además de eso, hay varios líquidos dentro de un vehículo. El líquido de freno, el líquido de embriague, depende del modelo, ¿ya? También hay líquido para refrigerar, lo vamos a ver más abajo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la función de la lubricación del aceite, por ejemplo, en el vehículo? Evitar el desgaste de las piezas móviles. O sea, que se desgasten y que sin aceite se vayan literalmente envejeciendo y eso hace que después se rompan con facilidad. Toma. La idea es evitar ese desgaste. El roce, bien lucía, también está bien dicho. Luego, el sistema eléctrico. La mayoría de los autos actuales requiere de electricidad y traen inclusive un computador a bordo. No es un notebook o un PC ya, pero es una caja que tiene la funcionalidad de un computador, que en el fondo es como que tomara decisiones en base a la información que recibe. ¿Bien? Y cuando tiene alguna falla el vehículo y tiene el icono de esta falla en la pantalla, dependiendo del modelo del vehículo, los especialistas utilizan un escáner. O sea, el sistema eléctrico, para poder entenderlo en la comparación con el cuerpo humano, es como el cerebro. Y si el vehículo falla en su sistema eléctrico, ¿ya? ¿Qué hace un especialista?
conecta un escáner, literalmente como nos pasa a nosotros. Ya nosotros también nos hacemos escáner. Y con el escáner se saca el tipo de falla. Y así el computador nos va a decir, está fallando X parte. Bien, y así el especialista sabe, es la falla con un código, tanto, de tal modelo, y eso significa que hay un problema en el embrague, por dar un ejemplo. Y va a saber dónde poder ir a trabajar con ello. Todo ello lo proporciona el sistema eléctrico, que tiene un seguro. Y este seguro es una caja de fusibles que evita que un cortocircuito dañe todo el vehículo. Entonces se quema antes un fusible antes de provocar un cortocircuito en todo el vehículo. Luego, el sistema de combustible. Ustedes lo saben, en general tal vez hablábamos mucho de, ¿este vehículo es bencinero o es petrolero? ¿Es diésel? Y ahora también se habla de vehículos híbridos, un vehículo eléctrico y además a combustible como benzina o petróleo, ¿cierto? Que es literalmente lo que se quema en benzina y petróleo para generar la combustión. Por eso se llama combustible. ¿Se entiende? ¿Ya? Ahí creo que más o menos en general, si yo hago, voy a decirlo así, pero si hago un asado y hago el fuego, ¿cuál es el combustible? El carbón. Y el carbón lo quemo y eso se consume. Por eso los mismos conceptos en el vehículo. El combustible y se consume, ¿cierto? Luego, sistema de refrigeración. Como nosotros ponemos en marcha este aparato, esta tecnología, ¿ya? Que en la actualidad está maximizada respecto a el rendimiento que puede tener, no me refiero a la economía, ya no me refiero, este auto es más económico, gasta menos kilómetros por litro, no. Me refiero a la funcionalidad que entrega a recorrer grandes distancias a alta velocidad y con mucha capacidad de carga sobre todo, ¿ya? En relación a los primeros vehículos que tenían el problema totalmente contrario, ¿ya? Los primeros vehículos tenían una autonomía muy corta, ¿ya? Podían llevar muy pocas personas o cosas también, ¿ya? No tenían esta autonomía, se calentaban mucho y consumían mucho combustible. Bien, los primeros problemas de los primeros vehículos de la historia. Entonces, ¿qué fue necesario? Comenzar a utilizar sistemas de refrigeración, porque tanto las piezas móviles requieren lubricación para evitar el roce y evitar su desgaste, al mismo tiempo se requiere que no alcance altas temperaturas el vehículo. Refrigeración como sistema no significa enfriar el vehículo y cuando lleguemos a cero es el ideal, no. Significa mantener una temperatura equilibrada, apta para este funcionamiento. ¿Bien? Por eso se utiliza un sistema de refrigeración. En la práctica, ¿de qué se trata esto? Así como el sistema de lubricación, uno lo representa por estas botellitas del aceite o de distintos lubricantes, ¿ya? Líquido de freno, líquido de embriague. Acá pensamos en el líquido refrigerante que uno puede comprar cuando baja el nivel en el vehículo. Tiene que uno mismo echarle esto. Antiguamente nuestros padres le echaban agua a los autos, ¿ya? Ahora, como son los sistemas modernos de vehículos, está prohibido, ¿ya? Que usted eche agua de la llave al auto. Porque al igual que en un hervidor se genera este sarro de las aguas duras, ¿cierto? Imagínense en un conducto muy pequeño de un vehículo que esté cubierto con sarro y no cumple su función. No podría enfriar. Además que se puede congelar el agua de la llave. Entonces usted debe utilizar agua destilada, Lucía Garrido, muy bien, con anticongelante. ¿De acuerdo? Luego, el sistema de escape. Este combustible que entra al vehículo, ¿cierto? Y que con los sistemas que ya hemos nombrado, el motor, funcionando con la lubricación, controlado en su modo general como este cerebro del sistema eléctrico, ¿ya? Distribuye el combustible, se consume este combustible como el carbón de la parrilla, lo dijimos, se consume. ¿Qué pasa cuando yo consumo, no es que me coma ya, sino que consumo el carbón de la parrilla? Doy ese ejemplo porque tal vez hay gente que no le gustan los asados, pero es para comprender visualmente. ¿Qué pasa con el carbón? Yo compro una bolsa de carbón de 2,5 kilos y lo hago en una parte, con amigos, con familia, como ustedes quieran. El carbón se va transformando en ceniza, ¿cierto? Y el espacio que ocupa es menos. Pero la energía que yo provoqué reduce, dice Jessica. Al mismo tiempo, ¿a dónde se fue esa energía? ¿Cierto? ¿Qué pasó?
se transformó mucho de esa energía, provoqué humo, ¿cierto? Entonces el vehículo es lo mismo. El vehículo consume el combustible con todos sus sistemas, lo transforma en energía de movimiento, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tiene residuos de lo que no logró transformar en esta energía de movimiento, y esos residuos se liberan a través del sistema de escape. ¿Bien? ¿Se comprende? En formato de humo. Se dice que bota el aire acondicionado afuera. A ver, se dice que el agua que bota el aire acondicionado afuera, ¿cierto? Buena pregunta. Se lo he escuchado a varios conductores. Se dice que el agua que bota el aire acondicionado afuera. Ah, yo creo, Yaritza, que tú te refieres, a lo mejor te refieres a eso, a que todos los vehículos botan un líquido cuando tienen aire acondicionado, ¿cierto? A muchos les puede pasar que teniendo un vehículo con aire acondicionado en estos días de calor que ya están comenzando, usted maneja con aire acondicionado full, llega a su casa, se estaciona, apaga el vehículo, entra y al rato después ve su auto y ve que hay agua abajo, botó agua. Sí, efectivamente los vehículos, la mayoría, que tienen aire acondicionado, botan un líquido, igual que los aire acondicionados que están en algunas casas u oficinas, ¿ya? Que tienen una manguerita y botan un líquido. Sí, efectivamente no es agua buena, no significa que se la pueden beber, ¿ya? No, agua buena, yo creo que ese comentario se refiere a que no es un problema de que tenga una falla el vehículo. Ese es el punto, yo creo, ¿ya? Como si fuera líquido refrigerante que está perdiendo aceite el vehículo y tiene una poza adelante, todo mal. Aquí dice, se dice que el agua que bota es buena a varios conductores. No, profe, el agua que el aire, no, profe, que el agua del aire acondicionado del hogar es agua, la usa para temperatura del carro. Ah, no, profe, ¿qué agua de aire acondicionado usa como agua destilada? Ya dicho, no entiendo bien la pregunta. ¿Qué estás comentando? El auto no bota el de Oscar. Sí, algunos Oscar, ya. Algunos lo hacen. Continúo para que lleguemos a las preguntas, que esta clase se extiende. Fíjense bien la hora que es. El embriague. ¿Cuál es su función del embriague? Embragar y desembragar. ¿Qué cosa? El sistema de embriague que está conectado a la caja de cambios. Entonces, engancha, yo lo hago así porque son sistemas como el eje central que están girando y usted desengancha, cambia y vuelve a enganchar. ¿Ya? ¿Para qué? Para hacer esta relación de giro como en una bicicleta, que usted pasa cambios y cambia de disco, ¿cierto? Cambia de disco dependiendo a la velocidad que usted quiera ir y las condiciones en las que quiere pedalear, ¿ya? Entonces, lo mismo ocurre cuando yo quiero hacer cambios, que tengo que utilizar el sistema de embrague para, al pisar, desembragar y luego soltar el embrague y de esta manera embragar. ¿Bien? Eso es lo que ocurre en el embrague. Y esto va a permitir en la caja de cambios cambiar las marchas. En primera, segunda, tercera, etc. Que están en relación al peso del vehículo y la capacidad del motor. Va a determinar las revoluciones por minuto que debe utilizar. Luego la transmisión. Cómo se transmite esta energía que se provocó en el motor y se va transformando en energía de movimiento. ¿Ya? La dirección. Lo dijimos cuando hablábamos de la fuerza, de las distintas fuerzas de las leyes físicas. La dirección me va a permitir direccionar la trayectoria del vehículo. La suspensión y amortiguación, diseñada para mantener un confort al manejar, ¿ya? Y evitar las irregularidades del camino, que éstas se transmitan a las personas que están en el vehículo. Los frenos, seguridad activa, necesaria, obligatoria, sin la cual no podemos conducir, ¿cierto? Los neumáticos, también como un elemento de seguridad activa, requieren de tener surcos en ciertas medidas. 1,6 es la medida mínima, 1,6 milímetros. La medida ideal va desde los 3 milímetros, ¿cierto? Las luces, en general, hacia adelante, blancas o amarillas, hacia atrás, rojas, ¿ya? Exceptuando las de retroceso blancas. Y las de viraje, en muchas ocasiones, de color anaranjado.
Las luces neblineras son muy útiles en algunos modelos de vehículos, y hay hartos que los traen. Los espejos, bien ajustados como siempre, utilizándolos en estos 3 pasos importantes: mirar espejos, luego señalizar y luego maniobrar. Y con todo ello nos vamos a ir a las preguntas. ¿Listos? Vamos ahora a preguntas. Atentos. Me voy a saltar esa distancia de reacción. Ahí está. Y vamos acá. Ahí está con explicación. Ahí la escondí. Al conducir sobre una calzada con hielo, usted siente la dirección de su vehículo más liviana. ¿Por qué sucede esto? O sea, se refiere al manubrio. Está más suave. ¿Por qué ocurre eso? Doblar no cuesta tanto. 6D, dicen Leslie y Diego. O sea, porque los neumáticos tienen más adherencia. Joseph, Paola dicen porque los neumáticos tienen menos adherencia. De Leslie. Miren, les voy a decir lo siguiente. Nunca lo he dicho, pero puede servir como ejemplo. ¿Conocen ustedes el velcro o el famoso cierre americano inventado para ir al espacio? Algunas zapatillas lo tienen, las zapatillas de niños los traen, ¿ya? Ese cierre, ¿cómo es para que se una? Es muy poroso, tiene muchos elementos, ¿cierto? Y logran que se encajen y después sea muy difícil de despegar. O sea, tiene mucha adherencia. Si ustedes ven un neumático, tiene dibujos también, ¿cierto? Y la calzada, ¿cómo es? Si ustedes se sentaran y vieran el pavimento, también un poco áspero. Si tengo hielo completamente liso o neumáticos lisos, no hay adherencia. Bien, así que sí, tienen menos adherencia la calzada. Siguiente. Los espejos retrovisores de su vehículo deben estar cóncavos, ajustados adecuadamente, mirando hacia el piso, siempre con la patente del vehículo, ajustados adecuadamente. Excelente. Las luces de freno traseras deben ser de color blanco, amarillo, rojo. Las luces de freno. Francisco y Oscar de color rojo. Muy bien. El neumático seguro, lo acabamos de decir, es un neumático cuyos surcos, el dibujo que traen, son inferiores a 1,6, miden 3 milímetros de profundidad o no están llenos de barro u otros materiales. Adelaida y Miguelito dicen bella. Diego y Alex dicen bella también. Ingrid y Joseph dicen A y B. Joseph y Lucía dicen B y B. Ahí está más cercano a miden 3 milímetros de profundidad. Excelente. Siguiente. ¿Cuál es la función de los frenos ABS? Adelaida y Oscar dicen evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena. Lo he explicado varias veces. Los sistemas sin ABS apretan la rueda y la rueda deja de moverse. Bien, como deja de moverse, pierde adherencia con la calzada. ¿Y qué ocurre? El conductor tiene menos control. En cambio, el freno ABS detiene y libera. O sea, es como que aprieta y suelta, pero muchas veces y muy rápido. Eso suena casi como una vibración, como trrr. Entonces, aprieta, suelta, aprieta, suelta, aprieta, suelta, y la rueda sí va a alcanzar a continuar girando. Y de esta manera, no estaba pegada la conexión de internet, el conductor va a alcanzar a tener un poquito mayor control. Así que evitar que las ruedas se bloqueen es la correcta, está muy bien. Siguiente, ¿qué es un amortiguador? Es una robusta varilla metálica instalada transversalmente, sirve para conectar varios brazos en movimiento, es un dispositivo que absorbe energía. ¿Qué creen ustedes? O sea, con ese inicio ya comprendo que es este dispositivo para absorber energía. Muy bien. Algunas de las causas que provocan la desalineación en los vehículos, ¿ya? O sea, que es tener una rueda de una manera y la otra un poco chueca, desalineado, es topar el borde de la solera, caer en hoyo, sobrecargar el vehículo. Correcto, muy bien, muy bien. ¿Qué es la caja de cambios? Mecanismo que consigue variar la relación del giro del motor, fíjense bien, a través del eje primario o del eje secundario. Primario, dice Adelaida, bien. Excelente. Función del embrague. Conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades, frenar el motor, darle fuerza al vehículo. Francisco y Oscar, Lucía y Jessica dicen, oh, aquí está, no la marqué, ahí está, A. La primera señal de intoxicación por óxido de carbono es, ¿qué creen ustedes? Vómito y dolor de cabeza. Perfecto.
el líquido refrigerante pasa por canales alrededor del motor hacia el carburador, radiador o alternador. El radiador de Yaritza, Liliana y Johnny. El radiador. Excelente. Frenar y acelerar a cada rato. ¿Disminuye el gasto de combustible? Josefina y Paola, falso, porque lo aumenta. ¿Cuál es la función de los fusibles? ¿Se acuerdan del sistema eléctrico como el cerebro y tiene un seguro? Disminuir el paso de corriente, generar corriente más alta, proteger el sistema de algún cortocircuito. Excelente. La principal función del aceite es refrigerar, reducir la fricción, aumentar la fricción, ninguna de las mencionadas. Jessica, Adelaida, Josefina y Yaritza. Reducir la fricción y evitar el desgaste de las partes móviles. Bien, este tema es extenso, chicos. Yo los invito a que ustedes puedan profundizarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, les voy a mandar el link del tema. O sea, ustedes van a poder ir a ver este tema. Aquí está. Aquí se lo mando al chat de inmediato. Miren, ustedes le dan clic y van a llegar directo a los principios de la conducción. Es lo mismo que yo estaba mostrando como texto, pero también hay esquemas y hay videos y pueden revisar uno a uno ellos. Bien. Sí, hay muchas preguntas con circunstancias de problemas y causas. Y Francisco, les voy a enviar preguntas por separado respecto a los principios de la conducción. Al tiro les envío muchas preguntas, todo es en formato de link. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que tener ahí, ojalá, la mejor posibilidad de copiar, guardar, porque después las explicaciones de estas preguntas que yo les envío les pueden servir mucho. Aquí van varias preguntas, ¿ya? A ver si las puedo pegar. Déjenme llevarlo acá. Ahí lo tengo. Y ahí están, miren. Son varias. Fíjense bien, ahí les mandé 7 preguntas que son puntuales de este tema. Bien, ahí les mandé esas preguntas y el temario. Así que la grabación la dejamos hasta acá.